voy a preparar este video para que por lo menos me conozcan la cara un poco, los que no lo puedan ver. La verdad que sería... Este año fue muy difícil, la verdad que sería muy lindo, hubiera sido muy lindo que podamos conocernos también con más tiempo, o sea, la modalidad virtual y poder, porque es difícil, la verdad que apenas los conozco y apenas los voy a conocer, ¿no? O sea, no, algunos no les he visto la cara la otra vez, esos pequeños encuentros que bueno, ya sabía que igual todos no iban a poder participar, pero bueno, a lo sumo al resto los conoceré por sus obras, o sea, por sus trabajos. Bueno, no quiero hacer muy largo el video, porque tampoco les quiero romper los datos, pero bueno, quería hablar algunas cosas con respecto al trabajo. Sobre la introducción a la sociología no voy a hablar porque bueno, está el otro video que no hice yo, pero que me parece que es una buena introducción cortita. También les voy a sumar un texto complementario, no es obligatorio, pero les va a ayudar mucho a entender los temas y hacer el trabajo. Así que bueno, eso lo voy a subir hoy al grupo cuando suba también este video. Bueno, quería hablarles sobre el tema sentido común, lo que digamos está ahí en los primeros puntos del trabajo. ¿Por qué es importante el tema del sentido común para la sociología? Podemos pensar que en la sociología, al contrario que en otras ciencias, el objeto de conocimiento y el sujeto de conocimiento, o sea, el objeto de conocimiento, la sociedad, digamos, para simplificar, y el sujeto de conocimiento, o sea, el investigador, sociólogo o la socióloga, están superpuestos. O sea, el sociólogo, el investigador es miembro de una sociedad y fue criado, tiene una serie de conocimientos y de maneras, creencias, formas de hacer las cosas que son parte de una sociedad determinada, de un tiempo determinado. Todo este tipo de cosas ténganlas bien presentes, o sea, porque cuando estamos pensando también estamos pensando en un lugar, en un espacios físicos, estamos pensando en sociedades o grupos sociales, porque también podemos pensar que dentro de un mismo territorio, si se quiere, podemos pensar Lanús. Toda la gente que vive en Lanús es igual, podemos dividirla en grupos, y sí, podemos pensar que una cosa es el centro de Lanús, que otras son los lugares más periféricos, podemos pensar por distintas evaluaciones socioeconómicas, también se puede pensar en profesionales, pero bueno, tenemos que ver esas condiciones. Eso es muy importante que lo empiecen a pensar con la sociología. Las condiciones, todos esos factores que inciden sobre la forma en que los seres humanos nos relacionamos y hacemos las cosas. Para no irme mucho de tema, pero bueno, vayan pensando sobre esto. O sea, hay distintos grupos, distintas realidades sociales, pensémoslo así, distintas realidades sociales en el tiempo y en el espacio. Eso piénsenlo. Aparte es parte del trabajo. En un momento tienen que hacer un ejercicio de imaginación que implica eso. Después, a ver, para que no... Bueno, el sociólogo tiene que pensar sobre este sentido común que tiene incorporado. O sea, lo tenemos incorporado por haber nacido en determinada sociedad. Tampoco va a ser el sociólogo francés, un sociólogo norteamericano. Probablemente tengan distintas inquietudes que tienen que ver con eso también. Pero justamente hay que reflexionar sobre eso. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en este trabajo. Es un ejercicio de empezar a construir esa mirada sociológica. Entonces, tenemos que empezar a pensar justamente por qué somos como somos. ¿Qué incorporamos en nuestra crianza y nuestra socialización? Nosotros hablamos de determinada manera, nos movemos de determinada manera, nos relacionamos de determinada manera. Y bueno, y eso es parte es necesario para... Esperen un segundo. ¿Por qué tengo que sonar el celular? Es necesario para construir esa mirada sociológica y justamente para poder entender mejor nuestro mismo grupo social. Eso es el primer paso. Tenemos que pensar en ese sentido común que está arraigado en la cotidianeidad. ¿Y por qué decimos que está naturalizado? Que eso es parte también de lo que van a leer. Porque justamente
por ser parte de nuestra vida cotidiana, de cómo nos movemos, es rutinario, es repetitivo, si se quiere, hacemos más o menos, pongo pequeñas variaciones, pero hacemos más o menos lo mismo, nos vamos manejando de acuerdo a la vida de cada uno, ¿no? De allá. Pero justamente no nos ponemos a reflexionar sobre eso, porque de hecho tampoco no podríamos vivir si nos ponemos a pensar sobre cada cosa que hacemos. Pero a la hora de construir una mirada sociológica sí tenemos que ponernos a pensar sobre ciertas cosas, o por lo menos para entender justamente esas condiciones que hacen a esa sociedad, a ese momento histórico, y también para poder comprender a otros grupos. Que eso es parte de la mirada sociológica. La posibilidad de derribar prejuicios, por ejemplo. Justamente también son parte del sentido común a veces muchas ideas sobre cómo son otros grupos, alguien que no reconocemos como nosotros. Gente de otros países. Sí, diría más que nada, gente de otros países o de otros grupos sociales. Bueno, creo que todos sabemos, o sea, cada vez cuando yo diga esto, seguramente ustedes van a evocar muchos prejuicios, hay muchas ideas con respecto, a veces a quien vive a 10 cuadras, o sea, decir, el de la villa, o decir, no sé, los que vienen de Bolivia, qué sé yo. O sea, ese tipo de prejuicios están muy arraigados en nuestra sociedad, y ponerse a reflexionar justamente sobre las condiciones en que cada sociedad se forma, nos puede ayudar justamente a no tener esa mirada que, bueno, justamente está adquirida porque dentro de un grupo alguien nos dijo ciertas cosas y pensamos, y las creemos, pero después justamente habría que pensar qué tan cierto es eso y de dónde sale. Pero bueno, para no irse mucho por ese lado, también, bueno, justamente parte de esto de, digamos, desnaturalizar, problematizar, esas otras palabras que se van a encontrar en el texto, problematizar el sentido común, que significa ponerlo en cuestión, en duda, o sea, preguntarse sobre estas cosas que les digo, que son muy naturalizadas, que no las pensamos porque no es necesario, y además porque, bueno, sería incómodo para nuestra vida cotidiana, todo tiene que ser un momento en que nos ponemos a hacer eso. Justamente esto de reflexionar sobre nuestra vida cotidiana también nos tiene que hacer preguntar justamente, ¿siempre fueron así las cosas? ¿Son así en todos lados? Yo acá tengo una foto, por ejemplo, que al menos a mí me disparan y me parece... Bueno, ustedes pueden pensarlo para el trabajo también, en la parte de que tienen que imaginar un personaje de otra... Puede ser una persona de otra época. Puede ser cualquiera. Ahí puse 4 como para que se den una idea. Si no querían ponerse a pensar, pero puede ser el que ustedes quieran. O sea, piensen, decídanlo. Pueden pensar, por ejemplo, a mí me parece quizás útil a veces. Interesante, útil. No sé por qué dije esa palabra. Interesante quizás pensar, por ejemplo, cómo vivían nuestros abuelos o bisabuelos. Qué sé yo, vivían en el campo, vinieron de otro país, tuvieron que emigrar dentro del país o de otro lado en algún momento. Yo creo que quizás muchos de nuestros, diría que muchos de por ejemplo, de quienes viven en Lanús serían migrantes de adentro del país o de afuera también, o sea, puede ser. Así que, y quizás ponerse a pensar sobre esas cosas, recordar algo y quizás reconstruir el resto y pensar que justamente la vida era muy diferente, por miles de razones, y todo eso es dominio de la sociología. Ponerse a pensar, por ejemplo, cómo cambió la tecnología, las cosas, que cambió, y mucho, en cuánto tiempo. Por ejemplo, Internet ha cambiado en muy poco tiempo, muchísimo, nuestra forma de relacionarnos, las posibilidades que tenemos para hacerlo, y genera un montón de cambios que todavía están en proceso. Eso es algo que se puede seguir analizando. Y sin embargo, en otras épocas, por ejemplo, tenían el teléfono. Y quizás ni eso. En un tiempo todas las familias tenían teléfono en su casa. Pero años antes no, era una. O había que ir a tal lugar, o llamar a la operadora, o esas cosas. Quizás algunos conocen algo de eso. También los teléfonos eran muy diferentes. Yo cuando era chica, llegué a tocar, mis abuelos tenían uno de disco. Qué cosa rara, yo cada tanto me acuerdo de eso. Pero piensen que era muy, muy diferente. La vida ha cambiado mucho. Y bueno, ese tipo de cosas son parte de la reflexión que nos ayuda a construir esa mirada sociológica. Así que bueno, traten de hacerlo para el trabajo. Bueno, como les dije, tengo algunas fotos
que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, esta, a ver, espero que se vea bien. ¿Cómo se vestía la gente antes para ir a la playa? Esto es más o menos el año 50, por ahí. Sí, 50. No tengo la fecha exacta, pero como mucho 60, pero no, creo que es 50 y algo. Bueno, ahora sería totalmente impensado. Este tipo de cosas, ir así, o sea, van con shortcito, más corto, más largo, pero solo con shortcito, por ejemplo. Y eso, bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo y tiene que ver también con los valores, con lo que se consideraba lo bueno, lo que se podía mostrar, lo que no, que los hombres por un lado, las mujeres por el otro, cosas que ahora han cambiado rotundamente, ¿no? A nadie se le ocurriría que las mujeres tengan que estar separadas en la playa o vestidas como de acá hasta acá, o sea, muy tapadas. Después, por ejemplo, a ver, esta me gusta, está bien. Quizá pensar cómo se vivía en el campo, cómo se vive ahora también, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, esto puede ser parte de, si alguno quiere pensar, por ejemplo, alguien que vivía en el campo, en otra época, para el punto, algo sería el punto 2, sí, el punto 2. Esto, qué formal. Pero quizás la gente está con traje y corbata nada más que en una oficina. Pero bueno, esta era una fiesta de comunión. No era gente rica específicamente, pero bueno, la formalidad, las reglas también, las formas de vestirse, de peinarse, de conducirse en la vida, o sea, de cómo tenías que tratar a las demás personas, los roles, también obviamente no se relaciona de la misma manera con los padres que con un maestro, que con los amigos, que depende de la edad, a medida que todo ese tipo de cosas son parte de la reflexión sociológica. Espero no haberlo hecho muy largo, espero que se haya entendido más o menos para dar algunos ejemplos y empiecen a pensar. Igualmente, bueno, como siempre les digo, todas las dudas que tengan al grupo, pónganlas. Yo voy a hacer, así quizás haga otro video si veo que hay muchas dudas que van en el mismo sentido, que algunas cosas no se entendieron. Y si no, yo voy a ir contestando por audio, por lo general. Así que, ¿algo más que les tenga que decir acá en este video? Bueno, no. En el grupo lo vamos a hablar. Bueno, espero haber despejado alguna duda, espero que les sirva, que sea de utilidad. Si no, también tienen el texto. O sea, así que, bueno, hasta la próxima.